República Bolivariana de Venezuela, 22 de diciembre de 2025. Hoy nos sumergimos en una serie de resoluciones que dibujan un mapa, la verdad, fascinante de la maquinaria del Estado. Vamos a centrarnos en tres grandes movimientos. Primero, cómo se está preparando el esqueleto presupuestario para 2026 en ministerios clave. Segundo, una auténtica cascada de nombramientos que ponen nombre y apellido a la gestión del dinero. Y por último, cómo se regula y, sobre todo, se acota el poder de las empresas de seguridad privada. Vale, vamos a empezar por el principio, por el dinero. Lo que vemos es una actividad frenética de varios ministerios y organismos, desde la Vicepresidencia hasta la Defensoría del Pueblo, todos publicando resoluciones para aprobar su estructura para la ejecución financiera del presupuesto de gastos del año que viene. A primera vista puede parecer la típica burocracia de fin de año, pero hay algo más aquí. Pues fíjate, yo creo que sí. Esto es mucho más que papeleo. Básicamente es como si estuvieran dibujando el plano detallado de todas las tuberías por las que va a circular el dinero del gobierno en 2026. Y lo que me llama la atención es la terminología que se repite una y otra vez. Unidad administradora central y unidades administradoras desconcentradas. ¿Qué nos dice ese lenguaje tan específico? O sea, ¿qué significa desconcentrada? ¿Que le dan más autonomía a cada departamento? Es una buena pregunta porque el término puede ser un poco engañoso. No se trata tanto de autonomía en la decisión, sino en la ejecución. El poder de aprobación sigue estando muy centralizado, en el ministro o en el vicepresidente. Pero una vez aprobado ese marco general, el dinero fluye a estas unidades desconcentradas para que lo gasten. Es un modelo de control central con una ejecución, digamos, distribuida. Vale. Piensa en el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, por ejemplo. Claro, en la resolución que firma Diosdado Cabello se nombran un montón de estas unidades, y no son oficinas menores. Estamos hablando del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, o incluso la Oficina de Atención a las Víctimas de la Violencia. Exacto. Cada una de esas entidades, desde el Cuerpo de Investigaciones, CICPC, hasta la Superintendencia Nacional Antidrogas o el Sistema de Emergencias BEN 911, se convierte en un punto final de esa tubería financiera. Tendrán su propia línea de gestión de fondos, su propia pequeña caja, dentro del gran presupuesto aprobado. Entiendo. Y lo mismo pasa en el Ministerio de Energía Eléctrica, que define sus unidades ejecutoras locales como la Oficina de Gestión Humana. Es, en esencia, un mapa de cómo fluye el dinero y, sobre todo, de quién es responsable de cada céntimo en cada rincón de la administración. Y eso nos lleva directamente al segundo punto, que es casi una consecuencia lógica del primero. Tienes las tuberías, el mapa financiero, ahora necesitas poner a gente a abrir y cerrar los grifos. Y aquí es donde la cosa se pone, para mí, muy interesante. Hay una cantidad de nombramientos que es abrumadora. Es que es la siguiente capa, la humana. Y es fundamental. Fíjate en el Ministerio de Defensa. El ministro Vladimir Padrino López firma 2 resoluciones para designar responsables del manejo de los fondos de funcionamiento. Y ojo que esto no es para grandes inversiones, es para las partidas 4.02 y 4.03, que son básicamente los gastos del día a día, el combustible, el material de oficina, el gasto operativo más básico. O sea, control al nivel más granular posible. Precisamente. Se nombra a un general de división, José Juan Rojas Guevara, para controlar esos fondos en la Dirección de Medios de Milicia de la Región Central, y a un capitán de fragata, Miguel Ángel Toro Álvarez, para hacer lo mismo en el Hospital Naval Francisco Javier Gutiérrez. No se deja nada al azar. El control del gasto diario está asignado a un oficial con nombre, apellido y rango. Y ese patrón se repite en el Ministerio de Interiores, pero a una escala mucho mayor. Hay una resolución, la 060, que es básicamente una lista larguísima de los llamados cuentadantes. Y aquí vemos nombres muy conocidos, ¿no? Conocidísimos. Y eso es lo crucial. No se trata solo de nombrar al jefe de un organismo. Se nombra, por ejemplo, a Douglas Arnoldo Rico González, que ya es el director del SICPE, pero aquí se le designa explícitamente como cuentadante de ese organismo. Lo mismo con Alexis José Rodríguez Cabello en el SEBIN. Se está atando el poder operativo al control del dinero de una forma muy personal y muy explícita. Pero, a ver, dándole una vuelta a esto, ¿es un mecanismo para asegurar una rendición de cuentas real y transparente? ¿O es más bien una forma de consolidar el control?
porque al final estás haciendo a figuras clave, que ya responden a una lealtad política, responsables directos del presupuesto. Esa es la pregunta del millón, y la respuesta probablemente sea ambas cosas. Sobre el papel es una estructura de rendición de cuentas impecable. Cada gasto tiene un responsable con nombre y número de cédula. Si hay un desvío, en teoría sabes a qué puerta llamar. Claro, una trazabilidad total del gasto. Eso es, en teoría. En teoría. Claro, en teoría. La otra interpretación es que es una herramienta de lealtad y control jerárquico. Al hacer a cada director personalmente responsable de la chequera, eliminas ambigüedades. La responsabilidad no es de la institución, es tuya. Y esa responsabilidad te ata directamente con quien te nombró. Es una forma de asegurar que la cadena de mando financiera sea idéntica a la cadena de mando política. Exacto. Y esto no se queda solo en el Poder Ejecutivo. Vemos un movimiento similar en el Tribunal Supremo de Justicia. Están nombrando coordinadores para la Inspectoría General de Tribunales por todo el país. Región Central, los Andes, los Llanos. Parece que también quieren apretar las tuercas de la supervisión interna en el Poder Judicial. Sin duda. Es un esfuerzo por reforzar la vigilancia a nivel nacional dentro del propio sistema de justicia. Y en esos nombramientos del TSJ hay un detalle que me parece fascinante. ¿Así? El nombramiento de Elianis Chiquinquirá Meleán Rivera como coordinadora de Administración, Finanzas y Presupuesto de la propia Inspectoría es ad honorem. ¿Ad honorem? ¿Cómo que ad honorem? ¿Va a gestionar las finanzas y el presupuesto del órgano supervisor de los tribunales gratis? Exacto. Significa que ejerce el cargo por el honor sin recibir un sueldo por ello. Es una figura que existe en la administración pública, pero Pero es rarísimo. es muy poco común para un puesto con una responsabilidad financiera tan directa y tan sensible. Eso plantea muchas preguntas. ¿Por qué alguien aceptaría un cargo de esa responsabilidad sin cobrar? ¿Es un acto de puro servicio público o hay otras formas de compensación o de influencia que no figuran en el papel? Es algo que estos documentos no responden, claro, pero la pregunta queda en el aire. Es una anomalía que destaca en medio de una estructura tan rígidamente definida. Nos recuerda que por muy detallados que sean los papeles, siempre hay dinámicas humanas que se nos escapan. De acuerdo. Entonces, tenemos la estructura financiera montada y las personas con nombres y apellidos para ejecutarla. Pero todo este andamiaje interno del Estado también tiene que regular cómo interactúa con actores externos. Y eso nos lleva directamente al sensible mundo de la seguridad privada. Así es. Y aquí el patrón de control detallado continúa, pero con un matiz diferente. El Ministerio de Relaciones Interiores emite varias resoluciones autorizando a un buen número de empresas privadas a prestar servicios de seguridad. Una de ellas, la 061, autoriza a 16 empresas de golpe. Pero hay una coletilla que se repite en casi todas las autorizaciones y es lo que más llama la atención. Sin armamento. Se autoriza a una empresa para vigilancia y seguridad privada sin armamento, a otra para protección de personas y bienes sin armamento, incluso a una para traslado y custodia de valores, también sin armamento. Ese matiz es la clave de todo. Es fundamental para entender la estrategia del Estado. Pero, un momento. ¿Es realista pensar que se puede hacer transporte y custodia de personas y bienes, o de valores, sin armamento en un entorno como el de Venezuela? ¿No estaremos viendo la creación de una capa de seguridad privada de baja intensidad que, en el fondo, depende completamente de las fuerzas del Estado si surge un problema real? Has dado en el clavo. Esa es precisamente la estrategia. El Estado está permitiendo la expansión de un sector privado de seguridad, probablemente para satisfacer una demanda que sus propias fuerzas no pueden o no quieren cubrir. Pero al mismo tiempo traza una línea roja clarísima e innegociable. El monopolio de la Fuerza Armada y letal sigue siendo exclusivamente suyo. Es una forma de delegar la función, pero no el poder. Exactamente. Se crea una dependencia estructural. Estas empresas pueden existir, pueden operar, pueden vigilar un centro comercial o acompañar a una persona, pero si la situación se complica de verdad, no tienen más remedio que llamar a la policía o a la Guardia Nacional. El Estado sigue siendo el árbitro final de la violencia legítima. Correcto. Y además, hay otro detalle importante en esas autorizaciones. ¿Cuál? La vigencia. Todas estas licencias se otorgan por un año, solo un año, y están sujetas, como dice el texto, al control y fiscalización del Ministerio, pudiendo ser suspendidas o revocadas en cualquier momento por incumplimiento. Es una correa regulatoria muy corta. Cortísima. Es una forma de decirle al sector privado:
Podéis participar en este mercado, pero no os olvidéis de quién manda. Cada año tenéis que volver a pasar por el aro. Impide que estas empresas desarrollen un poder o una autonomía que pueda, a largo plazo, desafiar al Estado. Es un control constante y renovable. Entonces, si juntamos todas las piezas de este puzzle de fin de año, ¿qué imagen general nos queda? Vemos un Estado que establece las reglas financieras para el año siguiente, que pone a personas de confianza al frente de cada euro y que, a la vez, regula con mano de hierro la participación privada en un sector tan delicado como la seguridad. Exacto. Es una fotografía muy nítida de la fontanería del poder. Estos documentos, que leídos por separado pueden parecer áridos o puramente burocráticos, juntos revelan las prioridades y la estructura organizativa real del Estado. Muestran un esfuerzo obsesivo por formalizar las cadenas de mando, tanto financieras como operativas, y por delimitar el campo de juego de los actores no estatales. Un control casi artesanal, ¿no? Manual. No se fían de los automatismos del sistema, parece que necesitan revisar cada tornillo. Esa es una muy buena forma de verlo. Hay una sensación de fragilidad subyacente. La necesidad de especificar cada responsable, cada partida, cada permiso anual, sugiere un sistema que no confía plenamente en sus propias instituciones. Por eso recurre a un control manual, personalista. Claro. Y claro, la publicación de todo esto en la Gaceta Oficial, como manda la Ley de Publicaciones Oficiales, le da un barniz de transparencia y seguridad jurídica. Es un acto público. Y todo esto nos deja con una reflexión final, una pregunta para darle vueltas. Vemos el detallado plano de cómo se supone que debe funcionar el control, quién gestiona los fondos, quién puede vigilar una calle, pero la gran pregunta que estos papeles no pueden responder es: ¿qué pasa cuando el plan choca con la realidad? Efectivamente. ¿Cómo se mide la eficacia de todo esto un año después? Cuando un presupuesto se ejecuta mal o una de estas empresas de seguridad se excede en sus funciones, ¿este sistema de responsabilidades con nombre y apellido lleva a consecuencias reales? ¿O simplemente sirve para identificar a quién hay que proteger o a quién culpar según convenga políticamente? Esa es la verdadera prueba de fuego para cualquier estructura de poder. Y la respuesta nunca está en la Gaceta.